8373, 5564 8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Continuamos en esta entrevista al doctor Alfredo Bautista con el tema el arte como instrumento de conocimiento para la psicología de las relaciones humanas. ¿Dónde nos quedamos, Alfredo? Bueno, habíamos ya visto un ejemplo de cómo se puede entender este tema, este título tan largo. ¿Por qué de las relaciones humanas? ¿Por qué de la psicología y por qué del arte? Sí, son tres cosas. Bueno, yo creo que aquí cabe señalar dos puntos, ¿sí? El aspecto autobiográfico de la obra de arte. La obra de arte siempre, como te decía anteriormente, está conectada con un aspecto autobiográfico, ¿sí? Es una narrativa autobiográfica del artista, ¿sí? Pero desde este punto de vista, o sea, desde el punto de vista de una crítica científica, de una crítica metodológica, no intentamos patologizar al artista, ¿sí? Dado que él no es el paciente que llega y diga, doctor, le traigo a menos que él llegara y llega con una problemática así, ¿no? Como 2, 3 que conozco que llegan contigo. Bueno. Creo que en este sentido no sería es el objetivo. El objetivo, como ya lo vimos en el ejemplo que yo di, es descifrar, ¿sí? Deslindar lo autobiográfico, porque muchas veces es imposible saber cuál es el background autobiográfico del artista. Digo, qué bueno que todos tuviéramos acceso a la biografía del artista. Entonces entenderíamos con mucha mejor exactitud el sentido de lo que nos señala. Pero no siempre es posible. Digo, es posible con los grandes maestros, con los artistas conocidos, etcétera. Sí, y eso por una parte, y por otra parte el artista muchas veces permanece oculto en su parte autobiográfica, ¿sí? Oculto en sus relatos biográficos, que obviamente es posible deducirlos a partir de su obra de arte. O trata de disfrazarlos, ¿no? O trata de disfrazarlos también, ¿sí? Sí, pero obviamente esa es nuestra función, es quitarle la máscara, quitarle el disfraz y ver cuál es la realidad interna, cuál es la realidad psicológica. Mira, por ejemplo, en lo que te mencionaba hace rato, yo por casualidad supe, y cuando estaba leyendo el catálogo de la obra, ¿sí?, que ese artista que yo te mencionaba había desaparecido, así simplemente se fue caminando en el mar y desapareció, ¿sí? Es obvio que esa frase de "Don't leave me" tenía que ver con él también, ¿sí? A final de cuentas él la vivió, la materializó, él fue el que se fue, ¿no? Él fue el que desapareció, el que dejó. Sí. Y así como ese ejemplo, pues podemos ver muchos en donde hay una parte autobiográfica. Recuerdo, por ejemplo, si nos remontamos un poquito al interés que me despertó el trabajo con el arte y el psicoanálisis. Por ejemplo, Freud tiene un texto muy muy importante que se me hace básico, que es el Moisés, ¿sí? Freud estudió, era también fanático del arte, y estudió una figura muy importante que está en una capilla que se llama Vieco de Vinci, me parece, en Roma, que es la figura de Moisés. Moisés tenía mucha identificación, ¿sí?, dado que también era como el guía, ¿sí? Freud tenía el complejo de Moisés, un poco, se identificaba con el personaje. Incluso una de sus obras más maravillosas, más extraordinarias, es cuando describe cómo Moisés saca a su pueblo de Egipto
y entonces va dilucidando la vida de Moisés. Llega a la conclusión de que incluso es egipcio, que Moisés no era judío, ni era de Israel, sino que Moisés era egipcio. Sí, es una cuestión que le costó bastantes enemistades, y después vinieron una serie de discusiones, pero finalmente esa es la tesis de él. ¿Sí? Sí. Entonces, él iba muy seguido en los veranos a apreciar esta obra de arte, que es de Miguel Ángel. Y entonces hay una estatua en donde él está agarrando las 10 tablas, las tablas de los 10 mandamientos. Uh-huh. Sí, entonces, y la leyenda, o bueno, el texto bíblico dice que Moisés rompió las tablas, ¿sí? En un momento de enojo, de ira, ¿sí? Fue y rompió las tablas. Cuando el pueblo desobedecía todo eso. Exacto, cuando desobedeció, entonces él fue y bueno, como una forma de castigo. Freud hace un estudio de esa obra de arte, ¿sí? Y llega a la conclusión de que no fue así, o por lo menos contradice el relato bíblico, porque lo que Miguel Ángel hace en la escultura es una especie como de contención de la ira, ¿sí? Y en efecto no está rompiendo, parece que va a azotar las tablas, ¿sí? Pero hace un estudio hermenéutico, así que después, obviamente en esa época él no lo nombró como tal, pero hace un estudio hermenéutico en el cual él va dilucidando palabra por palabra casi, frase por frase, en relación al dibujo, porque él se hizo acompañar de un dibujante, ¿sí? En donde él va dilucidando cuáles fueron los pasos previos que dieron lugar a la imagen majestuosa, a la imagen iracunda, ¿sí? Entonces, él llega a la conclusión, muy validada a través de una gráfica de dibujos, en donde efectivamente se ve que hay un control de la emoción, que hay un control del afecto, ¿sí? Lo cual obedece más al tipo o la tipología de Moisés, ¿sí? A final de cuentas no era un patriarca iracundo que va y azota y castiga, sino es un patriarca que obviamente, como todo ser humano, tiene sentimientos de coraje, de ira y de rabia, pero que finalmente los controla, ¿sí? Finalmente no rompe las tablas, finalmente establece el orden, finalmente se pone como la autoridad que era, ¿sí? Y eso es fascinante porque, bueno, a mí me fascina porque da como los primeros indicios de cómo la obra de arte es accesible también a través del texto, a través de dilucidar no solamente la imagen, sino que la imagen la transporta a texto, o sea, la hace en palabras escritas, la acompaña de una simbología, ¿sí? Y va dilucidando todo en el área afectiva. Y obviamente ahí entra el carácter autobiográfico, porque el mismo Freud se identificaba con la figura de Moisés. Él mismo se pensaba como otro Moisés, ¿sí? Que daba lugar, ¿sí? También a una serie de reglas que no eran más que las reglas del inconsciente, ¿sí? Que eran las reglas de la sexualidad. Uh-huh. Hay otro texto, bueno, el de los cuervos, ¿no? De Freud también, que hace Freud sobre unos cuervos, pero creo que no sé si es el sueño o qué. Eso me parece que es un sueño, sí. Me parece que es un sueño. Sí, es un sueño. Pero de Leonardo da Vinci. Ah, ok, sí, un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, que también me quedé muy impresionada con él. Sí. Bueno, me quedé impresionada con Freud. Lo que pasa es que ese texto ha sido demasiado vituperiado y demasiado criticado, pero ahí no nos fijamos tanto en los resultados, ¿sí? O sea, Freud no era un científico, aunque venía de las ciencias naturales, pero obviamente después se convirtió en un científico literato, ¿sí? Y ahí el valor del texto, como en muchos otros textos de Freud, como Tótem y Tabú, ¿sí? Como el porvenir, ¿cómo se llaman en español? Sí, el porvenir de una ilusión, ¿sí? El futuro de una ilusión. Son textos que tienen una belleza literaria extraordinaria, ¿sí? No son textos que quizá es muy